Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Rafael de Pino. Mi objetivo es motivarte para que hagas cambios en tu vida para ser más feliz. Bienvenidos a otro episodio de Finanzas Personales. Hoy nos acompaña Guillermo Ponce. Bienvenido, Guillermo. Hola, Rafael. Mucho gusto. Oye, platícanos un poco de tu trayectoria. ¿Por qué estás donde estás ahora? Ok, les cuento brevemente la historia para que tengas más suscriptores y no se aburran desde el principio. Hace más o menos 12 años empezamos a hacer una investigación y un desarrollo de tecnologías en redes sociales. Entonces todavía apalancábamos lo que hacía Facebook, lo que hacía Twitter para construir tecnología. Y en ese entonces, pues hicimos dentro de la empresa una rama que se dedicaba específicamente a programar aplicaciones. Posteriormente empezamos a encontrar la utilidad que, pues bueno, imagínate, en ese tiempo todavía te podías dar el lujo de pensar que podías competir contra Facebook o contra Twitter, ¿no? Todavía teníamos clientes que nos decían, queremos ser el siguiente Facebook, y nosotros ilusamente les decíamos, claro que sí. Cuando nos empezamos a dar cuenta cómo empezaban a crecer, cómo empezaba a cambiar toda la tecnología, nos dimos cuenta que al contrario, teníamos que ir con Facebook y con Twitter, teníamos que entender cómo funcionaban sus algoritmos, cómo eran los procesos de búsqueda, ¿no? Entonces, a partir de ese momento cambiamos el enfoque y empezamos a desarrollar mucho con ellos. Entonces, en un principio hacemos mucha investigación de mercado, mucha programación de algoritmos para hacer segmentaciones y empezamos a crecer como fue creciendo la plataforma de anuncios de Facebook. Posteriormente, cuando teníamos una minería de datos ya bastante fuerte, nos empezamos a dar cuenta que había patrones que sí podías encontrar correlaciones de los datos, pero realmente no tenías un poder de entendimiento de por qué se relacionaba, por ejemplo, las personas que le gustaban los perros con la cantidad de dinero que estaban dispuestos a donar. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que teníamos que entrar con un marco contextual más interesante y ahí yo me empiezo a especializar en economía del comportamiento, en ciencias conductuales, para poder hacer estas correlaciones de datos, ¿no? Entonces, actualmente soy director de Disruptech, es una empresa, una consultora. Nos dedicamos a dar pues consultoría en dos ejes, ¿no? La creación de algoritmos que hacen segmentaciones muy especializadas y aplicando las ciencias del comportamiento para tener mejores prácticas de negocios. Muy bien. Oye, entrando en materia, ¿qué entiendes por ciencias del comportamiento? Ok, pues es una tendencia muy interesante ahorita. Como muchas cosas en Estados Unidos empezaron a poner el eje rector de cómo se está viendo esto. Hay unas ganas muy interesantes de entender cómo funciona nuestro cerebro. Pues, por ejemplo, para hacer inteligencia artificial, hay ciertas ciencias en la computación que, pues sí, tiene que ver con inteligencia artificial, pero también tiene que ver con la toma de decisiones. Cuando estaban programando los primeros proyectos para que un coche se manejara solo, pensaron que iba a ser muy fácil. Dijeron, bueno, lo único que tenemos que considerar es los objetos que no se mueven y evitarlos, ¿no? Y de repente se empezaron a dar cuenta que nuestro cerebro hace miles de cosas automáticamente sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces, toda esa investigación de, bueno, cuáles son la estructura de las decisiones, qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos, qué es lo que consideramos, empezó a entrar en la programación. Entonces, por un lado, había todas estas ciencias computacionales que trataban de hacer, se llama la teoría de la complejidad, entender cómo pensamos, qué tomamos en cuenta y qué no. Del otro lado, los economistas, como Daniel Kahneman, que fue uno de los padres del Behavioral Economics, las ciencias conductuales, la economía conductual, empezó a decir, bueno, toda la teoría económica está basada en que somos seres racionales y realmente no somos tan racionales como lo pensamos, porque cuando hacían investigaciones para comprobar sus teorías de la utilidad, de cómo hacemos sustituciones, se da cuenta que cuando tú le metías factores como el tiempo o una recomendación de otra persona, se rompían los modelos racionales, ¿no? Entonces estaba eso. Y cuando empezaron a ver todo esto, los biólogos también tenían algo que decir. Entonces dijeron, oye, pues nuestros cerebros son relativamente nuevos, ¿no? Tenemos un software de hace 15,000 años, que fue como en el momento en que se encuentran los restos más antiguos de nuestra especie. Y pues la verdad es que en 15,000 años no ha cambiado. Entonces, los 65 o 80 millones de años de evolución que nos llevaron hasta ese momento, pues dejan una huella más profunda que lo último, ¿no? Y qué decir ahora que tienes como todo un ambiente tecnológico que no teníamos hace 30 años.
Entonces, pues bueno, los biólogos y los psicólogos evolucionistas también tienen mucho que decir respecto a esto. Entonces, cuando tú empiezas a meter todas estas teorías, empiezas a meter todos estos marcos de estudio, si tú lo aplicas a negocios concretamente, pues bueno, estás hablando de ciencia conductual de negocio, ¿no? Es en mercadotecnia, muchos le dicen neuromarketing. Si es en finanzas, que yo creo que sería lo interesante hablar aquí en tu canal, pues se llama Behavioral Finance, que básicamente tiene un objetivo muy parecido al que tú tienes en tu canal, que es, pues vamos a entender cómo funciona nuestro software y entender por qué tomamos malas decisiones financieras. Muy bien. Oye, este software del que hablas que tenemos en la cabeza también tiene algún componente evolutivo, ¿no? Porque a veces reaccionamos como animales, por ejemplo, cuando nuestra supervivencia está en juego, ¿no? Reaccionamos como dinosaurios, digamos, con ese tipo de instinto. ¿Es correcto eso? Sí, de hecho, cuando empezó todos los estudios de Behavioral Economics, de repente un economista decía, no, fíjense que acabo de encontrar que dentro de las curvas de preferencia y las curvas de utilidad, si tú pones un precio de anclaje, o sea, por ejemplo, lo que experimentamos cuando vamos a Starbucks, que hay un café que es muy caro y sería el café que nunca pedirías, porque normalmente siempre se pedía el pequeño y el grande, pero cuando le pones una tercera opción y la opción del medio se ve mucho más atractiva, entonces nuestro cerebro automáticamente va hacia una opción en medio. Dicen, bueno, acabo de encontrar un sesgo de anclaje. Y luego encontraba otro sesgo y otro sesgo y otro sesgo. Y entonces, de broma, decían que la economía del comportamiento, el Behavioral Economics, se volvía el sesgo de la semana, ¿no? Porque ya hay un mapa de más de 500 sesgos diferentes. Entonces ahí es cuando empieza la evolución bastante interesante de esta ciencia, que es como, bueno, tenemos que dejar de decir que somos irracionales o que no seguimos reglas racionales, porque a lo mejor el software que tenemos, como los drivers de comportamiento que tenemos, son más antiguos y nos protegen de ciertas cosas, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan a mezclarse la biología y la economía y empezamos a encontrar, pues, descubrimientos bastante interesantes. Bien, ¿su aplicación en el campo de las finanzas tiene que ver solo con marketing o tiene que ver con administración de carteras, por ejemplo, o financiamiento de proyectos de algún tipo? Tiene que ver con muchas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita los bancos ingleses están teniendo una división específica para entender cómo sus clientes más importantes procesan las decisiones financieras. Entonces, hay uno de los proyectos más interesantes que hay es, la teoría es esta: si tú dejaras tu dinero en Nasdaq, en Standard & Poor's, durante 20 años y te olvidaras de él, pues los rendimientos son crecientes. O sea, si tú ves la curva creciente, siempre vas a tener buenos rendimientos. Lo que hace que la gente pierda es cuando tiene información y cómo reacciona esa información. Entonces de repente hay una noticia, que hay una caída, una especulación, la gente saca su dinero de ahí por esa especulación, tiene que pagar comisiones por hacer como todo el trading y en ese momento a lo mejor sus rendimientos se encogen. Cuando a lo mejor si tú dejas tu dinero diversificado, pero en la misma línea de inversión va a crecer. Entonces estos bancos de inversión que tratan con ciertos inversionistas que pueden ser muy volátiles y que pueden afectarles mucho este tipo de información, lo que tratan de entender, y es un proceso muy interesante, es ver cómo tú procesas esa información. Entonces, ya no solamente los toman como clientes y les hacen como un meeting con ellos, también les hacen un examen de personalidad. Y entonces, la personalidad es algo muy complejo, pero hay dos rasgos muy específicos que te dicen cómo tienes que tratar a tu cliente, ¿no? Uno es, si tú eres propenso a las emociones negativas, eso significa que todo el tiempo vas a tratar de controlar tu entorno y vas a controlar como el caos que te rodea. Entonces, en el momento en que tú recibes una noticia que pueda afectar tu portafolio, vas a ser muy sensible a esa noticia. Y por el otro lado están los que son muy propensos a ser asertivos y la única forma de que su cerebro, o bueno, la forma más importante de que su cerebro obtenga dopamina es teniendo acciones que reaccionen a ciertas cosas. Entonces, cuando escuchan que hay una oportunidad, ellos van a querer mover su dinero a esas oportunidades. Y si tienen una victoria en ese momento, se van a sentir mucho mejor. Entonces, entendiendo estas distinciones, pues lo que ellos hacen es que a ti, por ejemplo, digamos que tú eres
muy averso al riesgo y te gusta conservar todo. Entonces, todo el tiempo cuando saben que te va a llegar una noticia de ese tipo, ellos te mandan un contracorreo diciéndote, no te preocupes, va a venir esta noticia que va a decir esto, pero nuestras proyecciones es que todo se va a mantener constante, tu bolsa está segura, nosotros estamos haciendo eso. Y eso hace que no tengan que mover tu dinero o tu fondo. Okay. Y en los otros también te dicen como, mira, está esta oportunidad, pero a lo mejor no te conviene porque las oportunidades por estamos cazando son mejores. Entonces, espérate y vamos a tener mejores rendimientos. Y simplemente por cambiar la comunicación, los inversionistas están más contentos. Ok. ¿La edad de tu cliente hace que cambie esas respuestas ante el riesgo o ante la información que pueden ver? Bueno, hay varias teorías y aquí es donde entra la evolución y es donde se vuelve algo muy interesante. Para la psicología evolutiva tenemos más o menos como 4 módulos que son importantes, ¿no? Tenemos el módulo de la seguridad, o sea, siempre buscamos satisfacer nuestras necesidades como de alimento, refugio y seguridad. Tenemos un módulo que tiene que ver con las relaciones que creamos en torno a nosotros. Puede ser tu familia, tus amigos, tus colegas. Esa es un módulo de reciprocidad en el que tenemos que entablar relaciones sociales con los demás. Obviamente está un módulo reproductivo, que es el módulo donde tú tienes que esparcir tus genes, que es como el objetivo evolutivo de cualquier ser vivo. Y ya hay un nuevo módulo que ellos llaman como un módulo de autorrealización. Entonces, siempre vamos a tener esas necesidades, pero obviamente esas necesidades van a ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, si tú eres joven, a lo mejor el módulo de seguridad tú lo interpretas como, pues me daría seguridad tener el mejor coche porque me va a garantizar a lo mejor salir con una chica más guapa. Cuando vas creciendo, a lo mejor la seguridad tiene que ver con tus hijos y con tu legado. Entonces, esos módulos se mantienen, pero lo que va cambiando es eso. Y el driver de personalidad, de si tú eres averso al riesgo, pues no importa en qué etapa de tu vida estés, eso se va a mantener. Nada más que tus prioridades van a ir cambiando poco a poco. Muy bien. Las instituciones financieras, ¿qué tipo de aplicación hacen para atraer clientes? ¿Diseñan publicidad específicamente derivada de estudios? Sí, fíjate, este es un tema muy interesante porque hay un sesgo. Cuando los economistas encuentran un patrón de comportamiento que no es racional y que se repite, le llaman heurística o sesgo de información o sesgo de comportamiento. Y hay uno en particular que funciona muy peligrosamente en finanzas que se llama el sesgo de la ilusión de la correlación. ¿Cómo funciona esto? Y esto está padrísimo evolutivamente. Nuestro cerebro es una máquina que funciona muy bien haciendo predicciones. Y mientras nosotros acertemos a las predicciones, toda la química cerebral se activa y te da un montón de dopamina. Entonces, lo que es muy interesante es, por ejemplo, en un principio, hace 15,000 años, hace 10,000 años, ya que estábamos más o menos como en estos procesos de crear ciudades y todo esto, el patrón que tenías que identificar era cómo se iba a comportar un animal, si tú lanzabas una jabalina para cazarlo, cómo era la inclinación, o sea, y tu cerebro te ayudaba a ser un mejor cazador. Y entonces todo el tiempo estábamos tratando de encontrar patrones de comportamiento y nuestro cerebro nos premiaba cada vez que lo hacíamos bien, ¿no? Entonces, pero ahora, este patrón de comportamiento ha hecho que se tomen acciones totalmente irracionales durante la historia de la humanidad. Por ejemplo, que los aztecas sacrificaran a sus cautivos porque estaban esperando que garantizara eso la lluvia, es justamente este sesgo de correlación. Ellos tomaban un hecho totalmente aleatorio y lo relacionaban con otro hecho totalmente aleatorio. Entonces, ¿cómo lo bajamos al mundo moderno? Tú de repente estás viendo El Financiero, o estás leyendo Bloomberg, o estás CNN, lo que sea, y tú escuchas una noticia, que es un hecho totalmente aleatorio. Pero tú en ese momento haces una narrativa que dice, ok, a lo mejor si invierto en esto voy a tener éxito. Por miles de factores que tú no estás considerando, a lo mejor tu predicción fue cierta, pero tu predicción no se mantiene ni es suficientemente fuerte para que esto cause esto. Pero aún así, cuando sucede, tu cerebro te premia y dices, soy el mejor inversionista que hay en el mundo. Claro. Y entonces, lamentablemente, tus
siguientes decisiones financieras las vas a tomar con la misma información que tomaste anteriormente. Entonces, ¿por qué es relevante y cómo lo utilizan los noticieros, las cadenas? Fíjate, en las aplicaciones de inversión como eToro o donde compras monedas, lo que te dan son las últimas noticias. Y también los algoritmos van aprendiendo qué tipo de noticias tú te metiste a ver y después invertiste. Entonces lo que hacen ellos es mandarte más noticias de ese tipo porque están aumentando como la ilusión de que tú estás encontrando patrones mágicos para cómo se comportan las cosas. Entonces, ahora, una de las cosas como más importantes de esto es que también para protegernos biológicamente nuestro cerebro hace que se nos olviden los fracasos y ponderamos mucho mejor los éxitos. O sea, ¿a qué se refiere a eso? Por ejemplo, si tú dices, bueno, voy a agarrar mi flecha y voy a tirarle a un animal que está así, yo vi un patrón, lo reconocí y le atiné, ¿no? Tu cerebro esa victoria la va a tomar como algo que va a marcar tu pensamiento y va a marcar patrones de comportamiento muy fijos. Y se le va a olvidar las otras 5 veces que fallaste, porque esa información no va a ser importante. Pero lo mismo pasa con las inversiones y lo mismo pasa a la hora de ahorrar o tomar decisiones. Tu cerebro borra para protegerte que sigas cometiendo como ese mismo error. Porque lo que hay que recordar es que hace 10,000 años, si cometías el error 10 veces, probablemente estabas muerto. Sí. Ahora es como lo cometes y lo cometes y lo cometes y el juego continúa. Claro. Oye, esta personalización de los canales de noticias de Reuters o similares, ¿no se puede interpretar como una manipulación de esas empresas hacia el consumidor o hacia el cliente? Es un excelente punto y es exactamente lo que es. Hay que entender que estos noticieros y estos medios de información, realmente tú no los estás contratando para que ellos te den información. Ellos están monetizando tu atención. Si ellos generan noticias que son muy relevantes y muy valiosas para ti en ese momento, vas a seguir estando ahí como una audiencia cautiva. Y sí, ellos van a poder vender espacios publicitarios. Entonces realmente a ellos no les importa que te den esa información y que tú hagas lo que tú quieras con ella. Ellos van a crear historias, no te van a dar datos. Los mejores noticieros financieros, los mejores canales financieros, lo que hacen es contarte una historia. Y los mejores contadores de historias son los que más suscriptores tienen. Entonces, pero si tú entiendes cómo funciona tu cerebro y lo que te está haciendo y por qué estás tomando una mala decisión, te puedes empezar a proteger contra estas cosas. Claro. Por ejemplo, también hay otro sesgo que es muy importante entenderlo, que le damos prevalencia y relevancia a las últimas noticias que escuchamos. Entonces, en lugar de hacer lo que hacen muchos estadísticos o realmente personas que se dedican a analizar el mercado profundamente, de hacer datos históricos, promedios móviles, empezar a ver tendencias y todo esto, mucha gente toma sus decisiones simplemente por la última noticia que escuchó. Entonces, porque también es un sesgo cerebral. Nosotros estamos condicionados a que la información que estamos recibiendo en ese momento, tu cerebro la toma como más relevante. Porque obviamente si estás caminando y te encuentras, pues no sé, como restos de un animal muerto y huellas de un león frescas, pues tu cerebro le va a decir, tienes que poner toda la atención en esto, porque si no, nos puede pasar algo muy malo, ¿no? Y se te va a olvidar a lo mejor que ya habías pasado por ahí 10 veces antes y nunca te habías topado con un león. Entonces, por eso, cada vez, y por eso las redes sociales también funcionan tan bien. Llega una noticia y esa noticia, o sea, llega una nueva y una nueva y una nueva, y siempre la noticia nueva es la que es prevalente. Entonces, yo por eso también les diría, como a todos los que están dispuestos a invertir o quieren invertir, si entiendes que no la última información es la que va a mover el mercado, sino un estudio más complejo de las causas y el histórico, te va a ir mejor. Yo en mis épocas jóvenes, hace muchos años, estudié la pirámide de necesidades de Maslow. ¿Sigue siendo vigente o se ha modificado, se ha perfeccionado? Lo que hizo Maslow muy bien en su momento fue tratar de decir cómo íbamos nosotros volviéndonos más sofisticados para ir buscando ciertas necesidades. Lo que se ha comprobado ahorita es que bajo los mismos preceptos biológicos de seguridad, autorrealización, reproducción, podemos encontrar los diferentes escaños. Entonces, lo que cambia ahorita es que depende. Por ejemplo, hay 3 factores muy importantes cuando alguien decide cambiarse de trabajo. El primero es la incertidumbre, o sea, no sabe qué es lo que va a pasar.
La incertidumbre está muy relacionada con la seguridad que tú tienes. El segundo factor es cuando tú no creaste una relación con tus pares o no te sientes parte de una comunidad, entonces pierdes el sentido social. Y el tercer punto es un punto que tiene que ver con la autorrealización y la autonomía. Tú sientes que todo lo que haces no importa o simplemente sientes que tú no tienes poder de decisión en todo eso. Cuando se juntan esos tres factores, la gente normalmente decide cambiar de trabajo. Ahora, la forma en la que tú percibes la incertidumbre y la seguridad puede ser, si no me dan un aumento, yo necesito proveer más para mi familia. O no sé si esta empresa va a seguir, o no sé si esto va a ser bueno para mi carrera. Lo que va cambiando en el tiempo, y eso fue lo que no entendió bien Maslow, es que esta pirámide fluctúa. Y la forma en la que nosotros entendemos la realidad y generamos nuestra pirámide de necesidades no está fijo. Todo el tiempo va cambiando. Pero fue un buen ejercicio que se hizo hace bastantes años y que dio las bases para justamente armar todas estas teorías. Oye, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en este canal. Los conceptos son muy interesantes y seguro nos van a servir mucho. Gracias. Gracias, Rafa. Gracias por acompañarme en este episodio de Finanzas Personales. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarme en este video. Espero que lo hayas disfrutado. Ayúdame a que esta comunidad siga creciendo y se disemine la información presentada. Si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Prende las notificaciones activando la campana y dale me gusta al video. Hasta la próxima.